programa de Incompany, este espacio de los martes donde nos visitan personas que contribuyen a un mundo mejor, a hacer una transformación, una transmutación, a un cambio positivo, de promover también el cambio, de aportar conocimientos, sus formas de trabajar, esas mejores prácticas que les están funcionando, también las que no les están funcionando, porque a partir de eso nosotros vamos aprendiendo las cosas que se han descubierto en este último tiempo a través de la práctica y todo lo que gusten, ¿no? Para compartir, para aportar valor a nuestra hermosa profesión, como yo digo, que está tan golpeada porque no sabemos qué hacer, estamos ahí, ¿no? Consultores y líderes, estamos medio también aprendiendo un montón de cosas y aquí lo bueno es compartir y empezar a hablar de estos temas para poder sacar algo productivo. Yo soy Patricia Pérez Solernú, consultora en talento y efectividad organizacional en EIDE Talents, y dentro de toda la gama de servicios que le podemos brindar, también está la de capacitación en liderazgo, así también como el coaching ejecutivo para líderes que quieran empoderarse, quieran mejorar su estilo de liderazgo, quieren cambiar o transformarlo a una forma más efectiva de liderar de acuerdo a la cultura de su empresa, de su país, de su entorno en general. Y hoy nos vamos a enfocar en el liderazgo sostenible, que un tema que eligió Araceli para compartirnos, que está muy interesante también, que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. También está muy relacionado con esta cumbre que hubo aquí en Glasgow, ¿no? Hace poquitos días, que todos estamos muy pendientes del cambio climático y de todas las medidas que los gobiernos están implementando, gobiernos y empresas, ¿no? Vamos a ser un poco más precisos en ese tema porque hay una gran presión que hace toda la gente, los ambientalistas, las personas, los consumidores en general, también están la parte empresarial que está tomando medidas que muchas veces no se dan a conocer, pero sí son muy efectivas, y también la parte de gobierno que acompaña, que es una acción que es necesaria para poder ordenar todas estas nuevas medidas que estamos acostumbrándonos a llevar a cabo. Y, y bueno, como decía, entonces nos vamos a enfocar en este tipo de liderazgo. Y te voy a saludar, Araceli, porque con esto de la risa ni te saludé, perdón. Araceli, ¿cómo estás? Hola, Pat, muy bien, muy contenta de estar otra vez en tu programa, como siempre. Es un lujo poder compartir estos momentos contigo, con todos los que nos escuchan y que aportan también sus comentarios, sus ideas y sus conocimientos o sensaciones acerca de todo esto que de repente va trascendiendo cada vez más rápido y decimos cómo, dónde, para dónde. Y que es importante también ponerlo en la mesa. Así es que muchas gracias No, muchas por el gracias a espacio. vos, Sara. Y ya sabés que esta es tu casa. A los demás, si no lo saben, les cuento que Araceli yo la conocí hace como 6 años y ella ya tiene y lleva todo este tiempo también esta trayectoria en un programa de por internet que se llama Mujer Es, y ahora también un complemento que es Mujeres Complemento, lo cual está muy exitoso. Es un programa, bueno, a mí me encanta participar ahí también y por supuesto aprendí muchas cosas de Araceli. De hecho, esta idea de este programa también parte un poco de esta iniciativa, ¿no? De darle un enfoque distinto a la parte empresarial, complementando un poco con lo que está haciendo Araceli, pero en definitiva es dar a conocer cosas, empezar a interactuar con la gente, empezar a abrirnos un poco y aprender a través de todas estas entrevistas. Así que eso, bueno, lo quería decir porque para mí es un ejemplo, Araceli, de toda esta misión. Y Araceli, bueno, es abogada, igual que yo, es especialista en derecho fiscal, no igual que yo, tengo otra especialidad, pero bueno, ahí vamos. Es doctora honoris causa, también es coach ejecutivo, especialista en coaching de marca personal, team coach, neurocoach, terapeuta, certificada en descodificación biológica original por el Instituto Ángeles Walder de Barcelona, que ahí tenemos que ir, Araceli.
Ya, Además, pronto, sí. Además es directora en ABZ Consultores y locutora en los programas propios llamados, como dije hace un ratito, Mujeres y Mujeres Complemento. Y además es consultora en sociedades cooperativas, en la, ¿cómo es? En la constitución, estoy pensando cómo se dice aquí en México, en la constitución de las sociedades cooperativas. Y además de todo esto, también es una persona muy querida por todo su equipo de trabajo, por todas las personas que tienen cerca. Como decía hace un rato, yo la conozco hace mucho tiempo y es una persona de gran generosidad, de gran apoyo. Tiene muy desarrollada su capacidad de escucha, tiene una gran disposición a la colaboración y más que ser un gusto de tenerla aquí, para mí también es un honor, Araceli, porque todo tu aporte siempre es grande y muy generoso. Y todo esto, bueno, por supuesto que te prepara para hablar del liderazgo, para hablar de esta situación de la sustentabilidad, de todo lo que estamos viviendo para nosotros y para generaciones futuras que estamos tan preocupados. Así que te doy la palabra para que nos expliques un poco de este nuevo tipo de liderazgo, este liderazgo sustentable, sostenible o como la nomenclatura que le queramos dar, que en definitiva atiende a lo mismo, ¿no? Hay pequeñas diferencias, como lo hablábamos antes de empezar el programa, pero ya lo vamos a ir perfilando a lo largo de este momento. muchísimas gracias, Pat. Para mí, como te dije en el inicio, también es un lujo estar contigo, ver cómo sigues creciendo, cómo te diversificas, que esa también es la finalidad de todos como líderes y ese poder compartir y compartirnos desde lo que somos, desde lo que hemos hecho, desde eso que pensamos, como tú dices, que nos ha dado resultados. Entonces, pues gracias. Y sí, hablar en este tema de liderazgo sostenible en pro de ir generando esos ambientes, esas culturas, esos contextos en los cuales podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos tener ese bienestar, esa cooperación, esa productividad, esa colaboración, eso que por momentos como líderes a veces nos deja ahora en situaciones que nos rebasan, en situaciones que la vida misma nos ha mostrado de una manera rápida, continua, cambiante, desafiante, que es todo un reto. Entonces a veces buscamos, ¿no? Es esta manera de sí tener esa seguridad, ¿no? Y se ha mostrado también esta parte de que, bueno, ha sido difícil, pero toca, ¿no? De repente como líder enfrentarnos a todas estas circunstancias y estamos hablando de un contexto económico, estamos hablando de un contexto cultural, estamos hablando de un contexto de cultura organizacional, estamos hablando de un contexto, dimensión de equipo y estamos hablando de la persona en sí. Entonces, son muchas dimensiones en las que tenemos que trabajar y de repente decimos, bueno, o sea, o me enfoco en uno o me enfoco ¿Con en cuál me el quedo, otro, no? o con cuál me ¿Para dónde quedo. voy? Sí. Mi labor como líder, muchos dicen, no, bueno, pues yo a lo que voy, ¿no? A mi negocio. Y nosotros como consultores también nos recalcamos, bueno, deja esto en mis manos y tú a lo que estás, a lo Claro, que sabes. claro, claro. Y sin embargo, este tipo de cosas también nos ha llevado a entender que estas alianzas y que generar estos contextos es cuestión de todos, pero que sí inicia con el, ¿no? Entonces, entendernos como esos líderes, vivirnos como esos líderes, eh, en donde tenemos esa capacidad, donde nos hemos expandido en inteligencias, en habilidades, en que nos hemos enfrentado en múltiples situaciones, en múltiples equipos, seguramente con a lo mejor falta de pagos o retardo en los pagos o algunas situaciones con equipos donde hay duelos, donde hay enfermos, donde hay que reponer un elemento u otro, donde toca al líder hacerse cargo, asumir.
esa responsabilidad, sacar adelante los compromisos con los clientes, con los proveedores, con decir muchas cosas, El ¿no? exceso de stock Entonces, también es ya otra. no, Sí, 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 sí. claro, Claro. entonces ya no es cuestión nada más de dedícate a lo que sabes, Ujú. es expándete, porque Sí. ahora nos ha tocado que eso Y que lo que sabemos, creíamos que no ¡ah! podíamos. Creíamos que no podíamos. Y estamos viendo que se puede. Che. Sí. Sí, nos hemos expandido. Y ha salido esa parte, a mí me gusta mucho platicar con estos líderes en el sentido de repente decir, bueno, en coaching también de liderazgo, es que salió, o sea, cuando conectas con esa parte humana y entiendes ese liderazgo, llevas esa parte humana también hacia ese liderazgo, eh, sale, expande, Claro. ¿no? Las Entonces, vulnerabilidades. Ujú. exacto, porque ahí hay mucha fortaleza, ¿no? Si nos atrevemos a vivirla y nos toca esta parte ahora también que le hablamos mucho a nuestros equipos de trabajo respecto al cambio, ¿no? Sí. No tengas miedo, no te resistas, que cuáles son estas creencias limitantes, por qué no te alineas, porque no fluyes. Bueno, ahora nos toca primero a nosotros, ¿no? Claro. Ujú. Y empezar a redefinir, a veces hasta a reestructurarnos y a reestructurar o diversificar o replantear nuestros productos, nuestros servicios, nuestras líneas, porque también el ambiente en cuanto a normas, tanto regulatorias como normas jurídicas, como normas corporativas, como normas administrativas, Sí. están cambiando y es Claro. todo eso al mismo tiempo. Entonces, ahí estamos hablando de un ambiente de muchas dimensiones. Entonces, el tener, no el control, sino el dar esa fluidez a los procesos y de establecer esa estructura lo suficientemente estable y lo suficientemente flexible para que nosotros y nuestros colaboradores podamos seguir en ese propósito, en esa estrategia, en esa planeación que queremos hacer, ¿no? Que queremos ser. Y esa en parte, en gran parte, pues le corresponde al líder. Y como todos sabemos también, el liderazgo se ve, se escucha y se siente. Claro. Si tú no eres un líder que está totalmente convencido de ese desarrollo, de generar ese ambiente propicio para ti, bueno, pues entonces seguramente te va a costar un poquito más de trabajo acostumbrarte. O a lo mejor no sea lo que quieres y también está bien, ¿no? Porque no es a fuerza. Claro, pero Pero, decidirse, ¿no? O sea, no exacto, jugar un rol que no es el que puedes transmitir, porque hoy ya no hay más secretos. Hoy nos damos cuenta de cómo se está sintiendo otra persona, incluso a través de Zoom, que antes decíamos, "Ah, ¿cómo voy a coachear a una persona si no estoy en el...? No, hoy se puede. Hoy podemos darnos cuenta, todo ese entrenamiento de que cuando una persona no está convencida en algo y en definitiva no te vende la idea, porque así es. eso es lo que pasa, ¿no? Sobre todo que también estamos como consumidores y como público y como todo cansados de ese querer pretender, ¿no? De esa eh, imagen que antes se llevaba respecto a que, bueno, te creas a lo mejor una cajita, ¿no? Claro, Está la imagen personal, el cuidado, el no sé qué, una serie de cosas. El public speaking, en fin, no storytelling, toda esta parte. Pero ahora también se le agregan muchas más cosas. Auténtico, experiencia, inteligencia, resiliencia. utilidad, resiliencia. Entonces, si no conectas con esa parte y no generas esa comunidad, porque ahora ya no hablamos de nada más de esta parte, bueno, de seguidores o de
metas específicas o en algunos casos también autónomas o totalmente este, independientes, sino hablamos de colaboración y hablamos de crear comunidad y hablamos de que es incluso esos contextos donde se genera esa inteligencia y esa sabiduría, ¿no? O sea, tengo esa habilidad tan hecha en mí, la domino tanto, ya forma parte de mí que tengo esa habilidad de respuesta, de organización, de pensamiento por asociación, de abstracción, de todo, y puedo decidir en determinado contexto qué voy a hacer. Y entonces hablamos ya no nada más de todas estas habilidades, sino hablamos de inteligencia financiera, hablamos de inteligencia legal, hablamos de inteligencia en desarrollo, hablamos también de todo este tipo de cosas y entonces vamos generando ese ambiente. Entonces vamos también trascendiendo, generándonos y creciendo en esta parte de líderes sostenibles, que además en empresas muy ya muy estructuradas y un poco más grandes, tenemos que lograr empatar con las ideas del líder de otra área, por ejemplo, ¿no? No estamos hablando de una multiplicidad de líderes y todos con una misma visión y todos con esta meta también en la colaboración y en una visión integral de todo un sistema. No es muy fácil empatar con las ideas del otro, pero sí debemos hacerlo. Sí debemos hacerlo. Claro, apenas estaba leyendo precisamente un reportaje sobre ahorita la manera en que ha crecido la inteligencia artificial y toda esta parte de la tecnología de la información y cómo generalmente el departamento de finanzas o administrativo chocaba siempre con el de tecnología, ¿no? Y que gracias a esta colaboración y generar estos contextos donde el líder habrá personas que estén enfermos, entonces cubre cosas, buscan no retardar las metas o los objetivos, pasan a negociaciones ya también con el departamento administrativo, entonces se va fluyendo esa cadena, se va haciendo, va aportando valor, ¿no? Va aportando realmente esa parte donde se sigue el ciclo y es valioso y es también sostenible. Entonces, ya hoy por hoy, yo creo que esas cosas han pasado, nos han pasado, las hemos vivido la mayoría, y es momento también de elegir, ¿no? Bueno, sigo en mi misma situación como líder, o también puedo tener ese reto, ¿no? Y entender que también tengo esa capacidad de colaborar, también tengo esa capacidad de generar esos ambientes, esos contextos que tienen que ver con todo, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Y también con acortar esas brechas y con en esta parte del desarrollo de inteligencias también de generar esos KPIs que nos pueden servir para la toma de decisiones dentro de nuestra organización, hablando, por ejemplo, de brechas, ¿no? Brechas en conocimiento, brechas en equidad, brechas en situación económica vulnerable, brechas, ¿cómo voy a saber realmente cómo estoy? ¿Cómo voy a saber el impacto que estoy dando si no tengo esa información? O si considero que no me es útil, que no me va a servir, que seguimos, ¿no? Pidiendo esos informes a lo mejor más duros, sí, que son importantes y que se necesitan también, pero esta otra parte también, si queremos expandirnos, si queremos crecer en esa colaboración y generar esas alianzas. ¿Qué pasa? Que yo en lo que he visto también con algunos partners en Latinoamérica, en España o en Estados Unidos, que sí hay y que ya cada vez somos más los que pensamos de esta manera. Entonces esas colaboraciones y esas alianzas cada vez se van haciendo más comunes y necesarias. Entonces si no estamos abiertos y no lo hemos vivido en todos estos procesos que a todos yo creo que nos ha tocado experimentar y vivir de alguna u otra manera, y que son enriquecedores y que nos han dejado mucha sabiduría
podemos compartir con nuestro equipo y con todos y realmente generar esos ambientes donde se puedan dar ese tipo de crecimiento y de inteligencia y de desarrollo sostenible, empezando por ahí. Sí, yo he visto también y coincido con vos, ¿no? Cada vez se ven más células en Latinoamérica principalmente que están fomentando estas colaboraciones. Lo he visto en empresas grandes, con mucho gusto, porque digo, son formadores de opinión, son formadores de comunidades que hacen mucha fuerza también en la sociedad. Y mostrar esta parte de colaboración, esta parte de decir, pues sí, bueno, los líderes también nos equivocamos, también tenemos que aprender, estamos todos en un proceso de esfuerzo y de aprendizaje, y ver eso, que bajan un poquito, ¿no? De ese pedestal donde uno mismo los ha colocado, ¿no? También no estoy criticando nada, era una situación que se estaba viviendo, y hoy ver que todo esto se va nivelando y que todos vamos haciendo la fuerza para un mismo lado y para un bien común, que parece utópico, pero yo eso lo veo y por supuesto me da muchas más ganas de esforzarme. Y con respecto a estos objetivos de desarrollo también, porque parecen que estuvieran allá lejos y que son inalcanzables y que cada vez hay que las leyes y que nos presionan, pero yo tengo fe en eso, porque además no tenemos elección, aparte, no tenemos mucho para elegir. La tierra está muy comprometida y nos hemos tirado a la vagancia durante muchísimo tiempo haciendo cualquier cosa, me incluyo, ¿no? En todo eso, pues soy parte de lo que habita el planeta. Pero yo creo que ya no tenemos opción, entonces una de las formas es lo que decías recién, no te resistas, o sea, sigue con este impulso, aprovecha todas las colaboraciones, aprende con la gente que está abierta a enseñar y con la gente que está abierta a aprender también, porque de a dos también se aprende. Y eso yo creo que nos va a servir como punto de partida para el que no está convencido, se termine de convencer. Pero es mi opinión, ¿eh? Sí. Claro, y también yo creo que es muy importante porque independiente también de esas alianzas, que yo considero también que el factor económico en las alianzas es obviamente importante, ¿no? Que exista un beneficio de ambas partes y que sea equitativo y que sea en todos esos términos, ¿no? Que ya también empezamos a hablar. Pero el generar valor ya también está siendo muy importante. Claro que sí. Y es un factor, ¿no? Donde si no está bien, si me voy a desgastar, si aparte de esto voy a tener a mi personal que viene en ocasiones de duelos, de depresiones, de ansiedad, de angustia, de enfermedad, de todo, lo voy a poner en un desgaste, en un estrés, por una incompatibilidad en cuanto a la cadena de valor y en cuanto a los códigos de comportamiento y a las mejores prácticas profesionales, entonces ya cada vez también estas situaciones se están ganando. Entonces, y un líder en una gran empresa o en una empresa mediana que no sabe lidiar con estos temas, que como tú dices, no es simpático, no es que sea psicólogo, psiquiatra, No, eso, no, claro. Sí. pero necesita tener esa habilidad de entender qué es lo que pasa en el otro, cómo está viviendo ese duelo, cómo está viviendo esa angustia, que todos en algún momento la hemos vivido. Entonces, ya hablar de todas estas peculiaridades que hemos estado viendo desde hace ya casi 2 años, fue primero como ese aprendizaje, ¿no? Y ahora ya es como ir asentando en esa habilidad y en esa inteligencia. Entonces, el líder ya también requiere poder ser esa contención a todas estas situaciones para que las metas se puedan llevar. Entonces, si yo digo, ay, bueno, eso es su problema, aquí venimos a trabajar
y vámonos a las metas, nada más. Sí, me río porque Nada. hay mucho de eso, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí es, obviamente esta situación de seguir las metas, de llegar a los procesos, de cumplir con esos objetivos y cumplir con esos compromisos. E incluso creo que en este sentido muchos líderes han tenido que enfrentarlo y han tenido que dar la cara por el equipo y han tenido que salir adelante de eso y está bien. Ahora aprendámonos y expandamos, ¿no? Pero si esa parte entonces de, bueno, no, porque ya también mucha opción, porque hay mucha gente que la está pasando mal o deja tus problemas personales afuera, o es que tampoco es que vengan todo No, no, en yo este te entiendo. contexto, porque también parte de esta situación es que para ese tipo de cosas tiene que existir un contexto seguro, un contexto confidencial, todos lo sabemos, un contexto comprensivo, compasivo y en fin. Y eso también trasciende al cómo se gestionan este tipo de situaciones dentro de una cultura empresarial. Y entonces ahí también como ese bienestar se mantiene sostenible, ¿no? En ese proceso. Entonces, son pequeñas situaciones donde podemos ir haciendo esos cambios que queremos y eso a la larga pues nos va a llevar a alcanzar muchos de los objetivos que seguramente tenemos y queremos, como que no haya tanta rotación de personal, que haya más compromiso, que existe un grado mayor de bienestar y de felicidad, que no sé, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, y yo creo que eso también se aplica a las empresas más chicas y sobre todo, y me van a matar algunos, pero van a decir al mismo tiempo, van a decir sí, 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 a las empresas familiares. Porque pareciera que las empresas familiares están en un contexto aparte, ¿no? Se tratan como aparte. Sí, tienen algunas características muy particulares, muy aparte, pero toda esta nueva ola de aprender a liderar con muchos recursos de inteligencia emocional que antes no la teníamos tan presente, este revalorizar todos este respeto, esta escucha, esta colaboración, sobre todo, no tanta competencia. Ya nos dimos cuenta de que dos empresas pueden competir sanamente aún colaborando. Eh, Creo que las empresas familiares pueden rescatar mucho de toda esta situación, mucho de esta situación, y aprender también como empresa y no como familia, ¿no? Sé que es un tema muy delicado, no se puede hablar tan así, pero sí me gustaría incorporarlas a este tipo de liderazgo porque si no quedan como afuera siempre y me da pena porque pueden aprovechar un montón de habilidades y de perspectivas que pueden utilizar para mejorar todo su desempeño. No, y ayuda, y ahí estamos hablando incluso de dos contextos, ¿no? Claro, Donde te va a ayudar en tu vida familiar y en tu vida empresarial, en tu vida profesional. claro. Entonces sí es importante tomarlo en cuenta y es, como decimos, un considerado recordatorio e invitación a que lo puedan estar viviendo, a que se atrevan a aquello que ya aprendieron y que se expandieron. Y, ¿por qué no? Que Claro. empiecen a aplicarlo en algunas cosas, como se vayan sintiendo bien, en algunas normas de conducta, en algunas buenas prácticas, en preguntar ustedes qué piensan y cómo, obviamente estableciendo esos límites sanos y a partir de ahí estableciendo estos programas. ¿Por qué? Porque la finalidad de generar ese liderazgo sostenible, de establecer esa estructura, esos procesos que nos ayuden, que sean útiles, que podamos compartirnos desde ahí, no nada más en la estrategia, en el consumo, en la utilidad, sino también a, a ir acotando esas brechas que existen en general entre nosotros y en nuestra cultura organizacional
pues tienen como finalidad, como todos sabemos, un resultado tangible. Y que ese es probablemente el desarrollo de programas. Y de programas que sean útiles específicamente para cada. Sí, no para cumplir, ¿no? Para decir, bueno, tenemos que poner un programa para que la gente vea que nos preocupamos por ellos. Entonces, cualquiera nos viene bien y sin embargo tenemos que prestarle mucha atención a cuál es la problemática de la gente, cuál es la necesidad, sobre todo de la gente, o qué quiere la gente. El preguntar qué te vendría bien o en qué te ayudo, ¿no? Como dijimos una vez, lo de la serie esta New Amsterdam, ¿no? ¿En qué te ayudo? ¿En qué somos útiles? Creo que el líder también debería preguntar eso, acostumbrarse más a preguntar ¿para qué soy útil? Ponerse al servicio de su equipo y de su empresa eh, para poder encontrar esto que está siempre trabando, ¿no? De lo que nos quejamos todos. Es decir, pero ¿por qué no podemos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque no nos dejamos, no decimos, en vez de suponer tanto, decir, a ver, ¿qué te ayudo? ¿Qué puedo ser útil? Es mucho más fácil a veces de lo que uno piensa, o no, no sé. Claro, pero es que también está esa situación donde, bueno, date esa invitación, ¿no? A decir, bueno, prueba a ver qué pasa, a ver cómo te sientes, a ver cuál es el resultado que obtienes y si te gusta o no. Pero también en el sentido de ir pensando, ¿no? En este cambio y en esta resistencia. Cada vez este tipo de cosas para certificaciones, para poder tener acceso a alianzas con organismos internacionales, para generar un sistema de economía en colaboración y alianza con diversos corporativos, ya son necesarios. O sea, ya Sí, también sí. se requieren. Entonces, ve también esta otra utilidad, ¿no? Puedes llegar a tener certificaciones interesantes que forman parte, pues, de ese activo intangible para tu empresa, que vale más por el tipo de ambiente que generas para trabajar, por el tipo de cultura que tienes, en fin, ¿no? Y que incluso esa personalidad y esas buenas prácticas se vean en todas las personas que pertenezcan a tu empresa, a tu corporativo, y de ahí se transmita a tus clientes, a tus proveedores, que es lo que al final del día se ve una muy buena reputación y es también lo que buscamos todos como empresarios y como líderes. Entonces, son ciertas, yo no la llamaría tendencias, porque luego confundimos tendencia con moda. ¿No? Pero sí es lo que nos está pasando y que es ese reto que podemos asumir para subir al siguiente nivel, ¿no? Y de ahí empezar a ver desde dónde nos vemos y con quienes generamos ese talento. O puede ser que digamos, pues no, así estoy bien, aquí me quedo, y aquí estoy más tranquilo, estoy más seguro, estoy más a gusto, no me interesa esa manera de pensar, no la creo, Sí, no pero creo cuidado, nada. eso es Estas terreno dos de mujeres, arena movediza, es eso, porque parece que estás quietita, pero te vas hundiendo, ¿eh? estas dos mujeres, ¿de qué me están hablando? Cállense la boca, bueno, sí, sí. Mira, tengo un par de comentarios aquí. Juan José Schwab es argentino, yo lo conozco por internet, por el grupo de argentinos. Decía, no puedo entrar. Y después se dio cuenta, que a muchos nos pasa también, y dijo, entré. Así que nos está viendo. Un beso muy grande, Juan. Saludos, Juan. Y Eduardo Méndez también dice, bueno, muy interesante la intervención. Sí, ciertamente, muchas gracias, Eduardo. Es interesante este enfoque porque además surgen también preguntas. Yo tengo una pregunta, decime vos qué quise poner acá, ¿no? Porque a veces empiezo a escribir así con mis iniciales y pues no sé, pero bueno, no importa. Sí, la inquietud que me surge
es esto de queremos sentirnos líderes un poco más seguros, dar seguridad, un líder sostenible, se me ocurre, y así es la definición también, y mucha gente lo interpreta de esta manera, de ser un líder que pueda gestionar todas estas habilidades de una manera constante a través del tiempo. Pero vos fíjate la paradoja, porque también estamos diciendo que los entornos son muy cambiantes, que lo único constante es el cambio, que lo único constante es que algo va a cambiar, que nos tenemos que acostumbrar a no resistir, a dejar ir, a adoptar nuevas ideas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ya a mí se me ocurre que qué paradoja esto de querer ser un líder, tener esta habilidad, esta característica de ser sostenible en un ambiente completamente lleno de cambios. Claro. ¿Cómo interpretamos esta conjunción? Si tenés alguna idea, ahora sin compromiso, ¿eh? No, claro. Mira, por eso hablábamos, y yo considero que está precisamente en la generación de valor. En esos productos, servicios, alianzas que vamos haciendo, que suban el nivel de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que vendemos, de lo que tenemos para exponer en el mercado. Porque estamos, sí, en un ambiente seguro y tendemos todos precisamente, incluso por instinto, a quedarnos ahí, a no soltar esa estructura, porque esa estructura es la que nos da seguridad, la que nos ha servido por tantos años, por tanto tiempo, la que nos ha hecho crecer, la que nos... Entonces es así, en esa vulnerabilidad, estoy bien, no estoy bien, voy, no lo hago, y si sí, y si no, ¿sí? Sí. ¿De dónde me agarro y qué camino sigo y qué estrategia que al menos yo me sienta que voy por buen camino? Claro, ¿no? Claro. Y que estoy innovando de una perspectiva mucho más estratégica y más inteligente. Que ya decimos, bueno, nuestra alma, corazón, razón, pensamiento, ego, descansan un momento. Pero la seguridad en sí, la finalidad es permanecer. Al hablar de visión y al hablar de valor, lo que surge o lo que generalmente sucede es expandirse, ¿no? Entonces, si queremos esa expansión, si tenemos esa expansión nosotros, vayamos hacia allá, ¿no? Si ya lo hicimos, ya lo vivimos, ya como, bueno, pues poco a poco, de la mejor manera, ahí sí estableciendo esas estructuras que ya conocemos, que ya sabemos, e ir poco a poco introduciendo cosas que realmente nos aporten valor y que sea fácil. Porque esta es otra de las situaciones que tenemos muchos acá, que el cambio, que el crecimiento, que la productividad, que tiene que ser muy difícil, nos tiene que costar mucho trabajo, tenemos que sufrirla. O muy costosa. Y no es necesaria, muy costosa y a veces no necesaria, ¿no? Entonces, ya sé que van a decir claro, la tecnología, ¿no? Toda la inversión en tecnología, sí, hay cosas que también es cierto que teníamos que haber empezado a invertir desde hace mucho tiempo, pero bueno, el hubiera no pasa nada. A partir de hoy hay cosas que podemos utilizar, que son accesibles y empezar como de a poco, ¿no? También, no necesariamente claro. Tengo que hacer las grandes inversiones. No, y es eso precisamente, ¿no? El tener ese factor humano, ese factor económico, ese factor de crecimiento, ese factor de trascendencia, ese factor de educación, ese factor tecnológico, en fin. Como en la medida que consideremos nosotros que está bien, ¿no? Y que vaya generando este valor, porque entonces a corto, mediano y largo plazo vamos a ir viendo los beneficios en todos esos aspectos. Y ya no vamos a estar como tan aferrados a esa otra estructura de seguridad. Ya vamos a ir así como que, ok, está bien, ya me suelto tantito de acá y me voy agarrando de este otro ladito. Exacto. Entonces, yo considero que esa es
la cadena de valor y la expansión es uno de los principales objetivos que podemos alcanzar para poder tener esa estructura, pero que sea lo suficientemente flexible para poder expandir. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Sara. Yo me lo represento como, claro, yo tengo que empezar a manejar un Jeep, ¿no? ¿Cómo le dicen aquí? Una camioneta todoterreno. Y claro, tenés que manejar un montón de cosas, caja manual, que los retrovisores, que las llantas que son gordas, que lo... Sí, una vez que vos ya empieces a practicar y vas a empezar a manejarlo mejor. Ahora, el terreno te cambia, ya no tenés una ruta, tenés médanos. Y también tenés que utilizar esa misma camioneta, ese mismo liderazgo con un entorno diferente. No vas a cambiar de auto, podés cambiar el terreno, podés cambiar o mejorar incluso los componentes de tu camioneta, pero creo o sea, en mi cabeza yo me lo represento así, ahora dirás, Patricia, estás cada día más loca y tenés razón, Ara, pero encuentro también alguna manera, la manera más fácil de poder decir cómo tengo que enfrentar una situación, con qué me tengo que valer, por qué tengo que eh, no descartar todo ni tampoco aceptar todo, empezar a aprender a elegir, a tomar decisiones sobre cómo me voy a comportar dentro de lo que es mi negocio, dentro de lo que es mi rubro, porque mi rubro quizás es diferente al de otra empresa y entonces las formas de trabajar son diferentes. Es muy interesante, por supuesto no es fácil, pero tampoco es imposible, ya lo estamos viendo resultados y empresas que están teniendo buenos números a pesar de toda la crisis y de los avatares que tuvo que sortear, ¿no? Y que salir adelante. Entonces eso también nos tiene que impulsar a nosotros a tener una mejor disposición y a poder cumplir con estas dos ODS famosas que hoy ya, como decía al principio, no tenemos opción, tenemos que ir ahí. Porque ya en todos los contextos que vivimos se están hablando, se están ejercitando, se están ejerciendo, como decíamos, a nivel jurídico, a nivel estatal, a nivel empresarial. Muchos organismos empresariales también están hablando de este tipo de cosas, llevando a cabo uno, dos, varios, son 17, pero en general se abarcan algunos en materia también corporativa, se están llevando a cabo, en materia económica se están llevando a cabo. Entonces, esta parte, hablar de colaboración, hablar de cooperación, hablar de entornos sostenibles, ahora ya es algo a lo que hemos, yo creo que, venido escuchando, pero que no queremos o no habíamos tenido esa oportunidad de asimilarlo o de tomar conciencia de qué tanto puede ser en mí como líder o en mí. Exactamente. Bueno, creo que esta apertura de conciencia que estamos atravesando también sirve para esto, ¿no? Empezar a tomar conciencia. En definitiva, todo lo que explicabas recién de un líder sostenible también es la toma de conciencia, el ser un líder consciente de todo un entorno, de toda una situación, de todos los seres humanos que están trabajando con él en su empresa, en su organización y de los impactos en las familias, en la sociedad entera, en el medio ambiente también, porque eso lo remarco, porque bueno, vos ya sabés que yo siempre me gusta todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente y todo lo que tenga que ver con el reciclaje y con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no puedo evitar hacer mención de eso y creo que todos tenemos que empezar a tomar conciencia de que necesitamos un planeta mejor. No solamente reciclando los plásticos, lo voy a decir así, un poco abrupto, no solamente se trata de reciclar los plásticos, cartón, vidrio, etcétera, sino también de reciclarnos a nosotros mismos, es decir, a ver qué puedo sacar de lo que yo no tengo bueno y quedarme con algo que pueda aportar valor. Mirá cómo estoy de filosófica hoy ahora. Eso. Sí, un desastre, pero bueno.
Qué chulada. Me voy, viste, como buena pisciana, me voy para las filosofías. Y bueno, ya no tenemos mucho más tiempo, pero me encantó todo el caminito con el que nos fuiste llevando a lo que es un liderazgo sostenible, cómo percibirlo, cuál es su función, cómo lo vemos también. Y bueno, si querés dejar como un mensaje final, ya has dado muchos, pero igual, como un mensaje de cierre para este tema tan interesante, que por supuesto aquí no se agota, vamos a seguir hablando y vamos a seguir aterrizando mucho más todavía, pero me gustaría ver si nos podés dejar algún mensaje así power como los que solés dar. Ay, muchas gracias. Pues mira, me gustaría en primer lugar invitarlos, dejar este contexto y esta plática que la sentí gracias a este gran contexto que tú puedes y que siempre generas de confianza con nosotros, como eso, como una gran plática cercana entre amigos, entre personas que podemos pensar en común o no, pero en esa invitación considerada, en esa invitación a replantearnos, a pensarnos, ¿no? Como esos líderes, como queremos vernos no solamente como líderes, sino en, como tú lo decías, en familia, en empresa, como seres humanos, en comunidad, a nivel mundial, en fin, todo esto siempre influye de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿no? Como lo hemos dicho, lo que es afuera es adentro y cómo es El adentro, famoso así también equivalión, sí. está Mm. exactamente por fuera. Y que sea de una manera más sencilla, más sana, sin tanta presión, sin tanto apego, sin tanta exigencia, sin tanta individualización, sin tanta independencia. Sí, 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 y está bien, y ahí está, claro, pero así como ahí está y está dentro de nosotros, también están todas estas herramientas e inteligencias que podemos sacar de nosotros mismos para dar el siguiente paso y para llegar al siguiente nivel que queremos hacer. Así es que el ser un gran líder sostenible está también dentro de nosotros. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Sara, y qué importante esto que decís, porque nos tenemos que convencer, ¿no? De que todas estas habilidades y destrezas están dentro nuestro. Tenemos que permitirnos salir de esta comodidad y decir, a ver, vamos a intentarlo. Cuando te das cuenta que podés, se abre una puerta maravillosa. Entonces esa es la invitación también desde lo profesional, desde el liderazgo profesional, pero también desde lo humano. Nosotros, yo no separo las funciones, pero sí una persona sigue necesitando de este desarrollo humano también para funcionar mejor como profesional. Esa es una idea que, bueno, comparto con muchas otras personas también. Y bueno, ya al final, Araceli, contanos dónde te encontramos, cómo te podemos ubicar, tus datos, etcétera, 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 todo eso. Muchas gracias. Pues en ABZ Consultores, en Instagram o en Facebook, ahí es donde generalmente estamos hablando sobre este tipo de desarrollo de inteligencias, donde están también, se publican los programas tanto de Mujer Es como de Mujeres Complemento, que también tienen temáticas súper interesantes para la persona, para el equipo, para la empresa, para todos, ¿no? Y ahí estamos siempre pendientes de sus mensajes y de lo que quieran, ya sea aportar o de lo que puedan en un momento dado solicitar. Bien, perfecto, gracias, Araceli. Lo vamos a dejar aquí también en la descripción, el link a su página para que puedan disfrutar de estos programas que son, sí, por supuesto, muy interesantes. Bueno, ya llegamos al final. Vamos a subir esta grabación también, como siempre, a nuestro canal de YouTube, que los invito a suscribirse, por supuesto, y a dejar sus comentarios. Se los vuelvo a mencionar por si no me escucharon antes. Y nos veríamos entonces
la próxima semana con otro de estos temas también tan impactante y tan, no de moda, sino en tendencia, como dice Araceli, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Araceli, de todo corazón, por esta Bye. entrevista, Un beso. y a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, y nos vemos el próximo martes. Un beso.